Bienvenidos a Fundación Canal y a esta visita guiada a la exposición Magnum El cuerpo observado. Mi nombre es Montserrat Pis y soy la comisaria de la exposición. Este proyecto es una colaboración entre Magnum Photos, la agencia de fotoperiodismo, y el Sainsbury Centre for Visual Arts en Norwich, en Reino Unido. Y para esta presentación en Madrid hemos establecido una colaboración con Fundación Canal. Este proyecto nace de la idea de trabajar la imagen del cuerpo y de la representación del cuerpo humano a través de la lente de 14 fotógrafos diferentes que son miembros de la agencia y cómo se han aproximado a esta representación a lo largo también de la historia. Nos encontramos con más de 130 fotografías que cubren desde la década de 1930 hasta la actualidad. Bien, pues el primer artista del que vamos a hablar es Tim Hetherington, que fue un periodista, cineasta y defensor de los derechos humanos británico. Y las obras que hemos elegido para representar su trabajo pertenecen a una serie que se llama Los soldados durmientes, Sleeping Soldiers, de la cual hay 11 fotografías, aquí solamente estamos presentando 3. Tim Hetherington estuvo muy presente en diferentes conflictos armados a lo largo del mundo y de hecho desgraciadamente su muerte prematura se debió a su presencia en un conflicto bélico. En una sucesión de años, entre 2008 y 2010, estuvo destacado en Afganistán, en Korengal, con un grupo de soldados estadounidenses. En este periodo se interesó mucho por la representación de la guerra y por cómo los hombres y los soldados viven esta experiencia, ¿no? Su conclusión es que nuestra visión de la guerra es una visión épica, es una visión de un conflicto más grande que uno mismo, más grande que el ser humano en sí, mientras que hay toda una visión de la guerra, toda una dimensión de estos conflictos que es muy humana. Y a él le interesaba especialmente esta otra dimensión que subyace por debajo de cualquier enfrentamiento y cómo durante estos periodos tan extremos de guerra, pero también de estar lejos de casa, de estar en contacto con personas con las que te ves abocado a convivir, pero que realmente no son parte de tu familia ni tus amistades, por lo menos en un principio, cómo se desarrollan lazos afectivos y cómo se desarrollan vínculos entre estas personas, ¿no? Y la serie de Soldados Durmientes un poco ahonda en esta idea, en esta idea de que el soldado no es el todopoderoso matarife que queremos pensar que puede ser una máquina de guerra. Por el contrario, son personas que en una situación completamente extrema, completamente ajena a su realidad, tienen que encontrar la forma de dormir, la forma de relajarse, la forma de recuperar esa humanidad, ¿no? La serie de Soldados Durmientes se publicó dentro de un libro que se llama Infiel y de hecho el nombre de Infiel procede de un tatuaje que compartían todos los soldados como un elemento de camaradería, algo que los unía, algo que compartían todos juntos. Vamos a continuar con Antoine D'Agata, que es un fotógrafo de origen francés. Antoine D'Agata es un artista que entiende la fotografía como militancia y desde principios del siglo XXI pues se ha trasladado a diferentes lugares del mundo, Kuala Lumpur, Bombay, Bangkok, etc., para entender cómo es la vida de personas que viven en los límites de la sociedad, entre ellos prostitutas, drogadictos, personas sin techo. Como decía, él entiende la fotografía como militancia, es decir, él entiende que no basta simplemente con integrarse dentro de esas realidades y fotografiar lo que está presenciando, sino que tiene que participar en ello. Por lo tanto, él también entra dentro de esos submundos y a través del sexo y de las drogas pues realiza una exploración a través de su propio cuerpo también de cómo es experimentar estos límites de la experiencia humana. Su objetivo realmente es vivir la vida al límite, es explorar cuáles son sus límites y cuáles son los límites a los que se someten otros seres humanos. Por lo tanto, sus fotografías son el producto de esta experiencia. La fotografía, diríamos que hasta cierto punto para Antoine D'Agata es un ancla que le permite mantenerse casi vivo, que le permite tener un camino de vuelta cuando entra demasiado a fondo dentro de la oscuridad que le fascina y que intenta entender y que intenta experimentar.
y esa es una forma también de comprender al otro, de poder identificarse con aquellas personas que lo han perdido todo, que han llegado al límite de su fisicidad, al límite de su experiencia como seres humanos y de buscar esa dignidad última que se encuentra cuando ya no tienes nada más. Si continuamos, la siguiente fotógrafa es Olivia Arthur, que es una artista británica, miembro de Magnum desde hace relativamente poco. Olivia Arthur es una fotógrafa que tiene vínculos con la India desde muy joven y en 2016 participó en una colaboración entre Reino Unido y la India y en concreto lo que decidieron fue explorar la sexualidad en la ciudad de Bombay. El trabajo, que se muestra aquí en su totalidad, lo que realiza es una exploración por diferentes espacios públicos y privados dentro de Bombay y por cómo las diferentes personas de la comunidad queer viven su sexualidad en estos ambientes. La experiencia de Olivia lo que arroja es que en ciudades como Bombay, donde hay una densidad de población muy elevada, hay espacios públicos que permiten una intimidad mayor y una vivencia quizás más plena de cierta sexualidad que en los espacios privados de las viviendas, que es lo contrario de lo que quizás enfocaríamos en Occidente. Cabe recordar que hasta 2018 en la India la homosexualidad era un delito, por lo tanto en el momento en el que Olivia realiza este trabajo, el hecho de que las comunidades queer se prestasen a colaborar era un gesto de valentía y era un gesto de resistencia por su parte. No en vano, cuando esta presentación se llevó a cabo en Bombay, hubo 2 fotografías que fueron censuradas por los medios, que son la de este hombre con la toalla utilizándola como capa y estas 2 mujeres abrazándose. Vicky de Porter, una artista belga, nuestra siguiente fotógrafa, tiene en estos momentos el honor de haber sido la fotógrafa más joven en unirse a Magnum Photos, solamente con 26 años. Es licenciada en fotografía y el cuerpo de trabajo que presentamos en esta exposición en realidad todavía está en marcha. Es un proyecto que es probable que se extienda todavía durante bastantes años más, porque surgió de forma bastante casual, pero se ha convertido ya en una amistad y en un proyecto de retrato colaborativo. Vicky fue invitada, junto con otros artistas de Magnum, a realizar una respuesta a la ciudad de París. Se le dieron 2 semanas y les dieron carta blanca para que ellos produjesen un trabajo básicamente libre. Esto para Vicky ya era un desafío por sí mismo, puesto que Vicky siempre trabaja en proyectos de mayor duración. Es una artista que también trabaja mucho sobre el terreno, pero que establece proyectos muy largos, es decir, que fotografía a mucha gente durante un periodo de tiempo muy largo. Por lo tanto, el que le dieran solamente 15 días para realizar este proyecto ya de por sí le resultaba extraño, ajeno. En la tercera noche de estas 2 semanas fue a un club de striptease en París y conoció a Ágata, una trabajadora del local. Ágata y ella enseguida conectaron y esa misma noche empezó a fotografiarla. Ágata es una persona muy compleja y eso es un elemento de fascinación para Vicky. Por lo tanto, Vicky realmente realiza todo este cuerpo de imagen intentando desmontar a Ágata hasta cierto punto. Pero Ágata, a su vez, lo que hace es fabricar una narración. Por lo tanto, juntas lo que están al final intentando hacer es casi un ejercicio de narración conjunta. Ágata pone las palabras y Vicky pone las imágenes. Y juntas también deciden cómo son las fotografías, en dónde se fotografían, cuáles son las poses que va a adoptar Ágata. No hay una intervención directa por parte de Vicky, es decir, que Vicky no le da directrices claras a Ágata para que ella se posicione, sino que simplemente reaccionan la una a la otra. Por lo tanto, ya no es simplemente el fotógrafo colocando y controlando todos los parámetros, sino que el propio sujeto de la fotografía empieza a tomar el control de lo que está sucediendo delante de la cámara. El siguiente artista es Alex Oz. Alex Oz ha documentado de forma muy extensa el medio oeste norteamericano y la serie que hemos seleccionado es una de sus series más icónicas, se llama Niágara. Alex visitó Niágara unas 7 veces para realizar este trabajo en diferentes periodos y el nombre de la serie de hecho viene de una película homónima protagonizada por Marilyn Monroe.
Niágara es, en el imaginario popular quizás, es el destino ideal de los recién casados, o por lo menos solía serlo, ¿no? Es este ambiente del amor idealizado, de la ilusión de las bodas recientes, ¿no? Del just married, ¿no? Americano. Y Soz lo que hace es un poco mostrar eso, esa ilusión, pero lo hace desde un punto de vista casi de nostalgia y en contraposición además con la fuerza de la naturaleza que tienen las cataratas, ¿no? Niágara, cuando Soz la visita, ya no es ese universo tan maravilloso, tan lleno de corazones y cubierto de azúcar que podríamos imaginarnos, sino que es una ciudad en la que abundan los moteles para parejas recién casadas, pero que tiene también ese punto de decadencia, de venido a menos, de haber perdido quizás su momento de gloria. Y Soz lo que hace es pues visitar diferentes moteles, de hecho tiene acuerdos con algunos de ellos, como en esta fotografía de Happiness Inn, para poder después entrar en contacto con esas parejas de recién casados y fotografiarlos en un momento de intimidad, que son las imágenes que acabamos de ver en pantalla. Tenemos así instantáneas como la de Melissa o como estas dos toallas, que al final vienen un poco a resumir esta idea, ¿no? de la ilusión por una vida que está a punto de iniciarse, pero al mismo tiempo también quizás cierta nostalgia, quizás cierta melancolía de tiempos pasados o cierta melancolía de la incerteza o de ese deseo de amar que uno no sabe si se va a llegar a materializar o no después de intercambiar los votos matrimoniales. Si proseguimos, Alex Soz colaboró en una iniciativa de Magnum llamada Fashion Magazine, para la cual colaboró también Bruce Gilden, que es el siguiente artista que tenemos en la exposición. Bruce Gilden sobre todo es conocido por su trabajo como fotógrafo de calle. Sobre todo documentó de forma muy extensa las calles de Nueva York y a los habitantes de la ciudad de Nueva York. Cuando se le invitó a trabajar con Fashion Magazine, el tema que eligieron conjuntamente Magnum y él fueron los 7 pecados de la moda. Y utilizando un poco su propio bagaje como fotógrafo de calle, pues creó un volumen en el que él lo realizaba todo. Es decir, el desafío de Fashion Magazine no era simplemente que el fotógrafo tomase las imágenes, sino que diseñase todo, la portada, la publicidad, etcétera, etcétera. Era casi como un juego o como una perversión de las revistas típicas de moda, ¿no? Bruce Gilden para esta serie entonces digamos que juega un poco con la imagen la imagen de moda que todos conocemos, con esa sensualidad, con esa atracción que se espera de una imagen publicitaria, ¿no? Pero después introduce elementos mucho más azarosos, como por ejemplo en esta imagen de esta modelo caminando por la calle. Es una imagen que uno podría imaginarse, se llama envidia, y que uno podría imaginarse que está absolutamente planeada, cuando en realidad es todo lo contrario. Él estaba caminando por la Quinta Avenida, si no me equivoco, con la modelo, y él vio venir a esta anciana y como que previó que esta mujer iba a mirar hacia arriba y que se iba a fijar en la modelo, y estaba esperando con su cámara para sacar la imagen justo en el momento preciso en el que la mujer miró hacia arriba, y así quedó la instantánea definitiva, ¿no? Cosas similares ocurrieron con el resto de la revista, como en el caso del funeral de la mafia. Hay un detalle muy curioso, que es que para poder sacar esta fotografía del tacón, este primer plano de la pierna de uno de los asistentes al funeral de la mafia, pues tuvieron que cavar una fosa en el suelo porque estaban organizando un entierro falso, y el propio Bruce tuvo que saltar dentro de la fosa, y esta pequeña imagen que vemos aquí, esta sombra, es el fotógrafo, es la imagen del fotógrafo con su cámara. Si proseguimos en el recorrido, nos encontramos con Miguel Río Branco. Las imágenes de Miguel Río Branco son unas imágenes que yo creo que son muy deudoras de su formación como pintor y también de su formación como cineasta. Él fue durante muchísimo tiempo, estuvo vinculado mucho tiempo al mundo del cine, y los encuadres de sus imágenes, él mismo lo dice, tienen mucho que ver con esa formación cinematográfica. Pero al mismo tiempo también el color y la textura de sus imágenes beben mucho de su formación pictórica. Para la exposición hemos seleccionado imágenes pues muy matéricas, realmente, muy físicas. En concreto, una de ellas es especialmente interesante, es esta de aquí de la parte baja, que se llama Ampárame, porque lo que está reflejando es la espalda de uno de los asistentes a un club de boxeo, el Club de Boxeo Santa Rosa, que era un lugar al que acudían pues niños de la calle, hijos de prostitutas en Brasil, en Sao Paulo, y donde encontraban como una forma de ejercitarse y de concentrarse y de conocerse los unos a los otros.
Más adelante nos encontramos con Alessandra Sanguinetti. Alessandra Sanguinetti es una artista de origen argentino, aunque reside en Estados Unidos en estos momentos, y las obras que hemos seleccionado para la exposición pertenecen a una serie que se llama Las aventuras de Guille y Belinda y el misterioso significado de sus sueños. Guille y Belinda son dos primas que cuando Alessandra las conoció contaban con 9 años. Fue de nuevo un proyecto que surgió casi de forma azarosa porque Alessandra estaba en la granja de su abuela en Maipú, que está como 300 kilómetros al sur de Buenos Aires, y estaba realizando un proyecto completamente diferente que no tenía nada que ver con la figura humana, tenía que ver con animales. Y las niñas estaban a su alrededor, estaban pues casi siempre jugando, metiéndose en plano e interfiriendo un poco con su trabajo hasta cierto punto. Y Alessandra empezó a sentirse progresivamente fascinada por estas dos primas y por su universo. Y a pesar de que inicialmente lo que hacía era grabarlas en vídeo, pues poco a poco empezó también a desarrollar un proyecto fotográfico. Y fue un proyecto fotográfico que, al estilo del de Vique, también nace de una colaboración con las niñas. Es decir, no es simplemente la fotógrafa colocándose delante de Guille y de Belinda e invitándolas a actuar para la cámara, sino que las propias niñas se involucraron en el proceso creativo y empezaron a sugerir cosas. Entonces, a partir quizás de un estímulo inicial de la fotógrafa, ellas hacían ese mundo completamente suyo. Y a Alessandra quizás lo que le interesaba de esta serie, y es algo que se repite en parte de su producción posterior y anterior también, es este periodo transicional entre la infancia, la adolescencia, ese momento en el que estás creciendo pero no acabas tampoco de encontrar tu lugar ni tu identidad, y cómo eso se traduce en imágenes y cómo puedes llegar a aprender algo tan fugaz y tan elusivo como es el crecer, ¿no? Y eso es un poco lo que finalmente logró con las aventuras de Guille y Belinda, y que después, de hecho, continuó en La vida que vino, la vida que llegó, que es la segunda parte de esta serie, que no contamos con ella en la exposición, pero que sigue a Guille y a Belinda según van creciendo hasta que alcanzan la edad adulta. A continuación, la exposición realiza una transición, abandonamos el color y nos instalamos en el blanco y negro ya hasta el final de la exposición. Y la persona que inaugura este cambio de tonalidades es Philip Holzman, un fotógrafo que se asentó en Estados Unidos y que llegó a realizar hasta 100 portadas para la revista Life. Entre esas múltiples portadas tenemos una imagen aquí a la derecha, que es la propia revista Life la consideró una de las imágenes más icónicas del siglo XX. Nos encontramos con el pintor Salvador Dalí, que está suspendido en el aire, junto con una silla, un lienzo, 3 gatos y un par de chorros de agua. Es una fotografía que en realidad es producto de una colaboración artística bastante más larga, porque Philip Holzman y Salvador Dalí se hicieron muy buenos amigos y trabajaron juntos durante 37 años. Esta fotografía, por simple que parezca, es una fotografía que se tardó 5 horas en conseguir y 26 intentos, y muchos lanzamientos de gatos, de hecho. Y todo esto se vincula con un proyecto de Holzman que surgió casi de nuevo de forma azarosa, fue un poco una improvisación del momento, porque él a principios de los años 50 realizó una sesión fotográfica para la familia Ford, y al final de la sesión, por inusual que parezca, pues le pidió a uno de los miembros de la familia que saltase para la cámara. Y por sorprendente que pueda parecer, esta persona accedió, y eso dio inicio a todo un proyecto que duró unos 5 años aproximadamente y que el artista denominó de forma bastante humorística saltología, de forma que cada vez que terminaba una sesión fotográfica solicitaba que la persona que había sido el sujeto fotográfico pegase un salto en el aire. La teoría de Philip Holzman es que en el momento en el que tú saltas eres absolutamente incapaz de mantener tu máscara. Tú puedes ser un político, puedes ser una estrella mediática, puedes ser cualquier tipo de persona pública, que en el momento en el que saltas probablemente estés demasiado preocupado por mantener tu integridad física como para realmente preocuparte por quién es tu personaje. Y al final desarrolló pues, una teoría de análisis, por supuesto muy jocosa, sobre qué significaba que una persona saltase con las rodillas dobladas, sobre que una persona saltase muy alto, sobre que una persona no saltase lo suficiente porque eso quería decir que tenía miedo a perder su dignidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto dio lugar a anécdotas de lo más peculiares, como por ejemplo que le pidiese a la familia real británica que saltase en el aire y que ellos se quitasen los zapatos porque evidentemente tenían que saltar sin zapatos. Y
Todo esto dio lugar también a un muestrario de personalidades de la época, por supuesto, que accedieron a saltar en las condiciones más insospechadas. Hubo una persona que incluso dijo que su vida corría peligro por pegar este salto en el aire, ¿no? Y a pesar de todo saltó y sobrevivió. Continuando con la siguiente artista, nos encontramos con Susan Meiselas. Es un trabajo de un tono completamente diferente a Philip Holzman. Nos encontramos básicamente con dos aproximaciones a la fotografía, diría que radicalmente opuestas, porque aquí estamos pasando de nombres conocidísimos, de artistas que la gente va a identificar a primera vista, como Marilyn Monroe o Ava Gardner, a personas que hoy en día nadie recordaría sus nombres, puesto que sus vidas en ese momento ni siquiera tenían una trascendencia. En los años 70, Susan Meiselas realizó un trabajo durante 3 veranos en diferentes zonas de la costa de Estados Unidos y de Carolina del Sur, desplazándose por diferentes ferias ambulantes. En esas ferias ambulantes, además de atracciones y de diferentes barracas, había también unos espectáculos de mujeres que bailaban para el público y se desnudaban para el público, básicamente espectáculos de striptease itinerantes. Susan lo que hizo fue involucrarse con estos espectáculos, hablar con los productores, hablar con los porteros, pero sobre todo hablar con las mujeres, con esas chicas y seguirlas durante su itinerancia. Y lo hacía con un afán de retratar lo que estaba pasando, de dar quizás a conocer una realidad que a lo mejor para la sociedad bien pensante de la época se les escapaba y que desconocían. Pero también para captar realmente la esencia de en qué consistían estos espectáculos de mujeres. Y en la serie resultante, Susan encuentra elementos de voyeurismo, como podemos ver pues, en estos hombres que están observando a las mujeres que están en el escenario exhibiéndose, o como en esta imagen superior, en donde lo que nos encontramos es una mujer que está mostrando su cuerpo al público, al posible público, porque en realidad este es el escenario exterior, no es el escenario interior, mientras una persona con un micrófono lo que hace es pregonar sus virtudes e intentar persuadir a la audiencia que está afuera para que pague su entrada y entre en el recinto para ver a esas mujeres, ¿no? Pero al mismo tiempo también enseña el backstage, es decir, lo que sucede entre bambalinas, en donde mujeres con cuerpos absolutamente normales, no estamos hablando de nuevo de estrellas de Hollywood, no estamos hablando de cuerpos idealizados de publicidad, simplemente mujeres normales de carne y hueso están jugando a las cartas en un momento de descanso entre una sesión y la otra, o simplemente están fumándose un cigarrillo porque están descansando. Meiselas no se limitó simplemente a fotografiar la acción que estaba pasando en el escenario o la acción entre bambalinas, sino que andando, cuando el proyecto se fue desarrollando, lo que hizo fue invitar a las propias mujeres a fotografiarse delante de una lona y que ellas adquiriesen digamos que se presentasen al público como deseasen, ¿no? Estas imágenes después ella se las regaló a las propias mujeres para que las utilizasen como quisieran. Algunas las utilizaron como medio de autopromoción para conseguir trabajo en otros lugares, otras las querían simplemente de recuerdo para dárselas a sus novios o a sus familiares. Por ejemplo, en el caso de Lena, si no me equivoco, Lena se la quería mandar a sus padres. Y luego, por supuesto, Meiselas estableció vínculos personales con estas mujeres y gracias a eso también hoy conocemos sus nombres. Pues es el ejemplo de Lena, el ejemplo de Shorty, que está en la primera de las imágenes de la serie, y sabemos también cómo fueron un poco sus vidas. Sabemos que pues, Lena estuvo una serie de temporadas trabajando en estos shows y finalmente pues, dejó el espectáculo ambulante de las mujeres. Y quizás lo relevante de esta serie no es solamente el hecho de documentar una realidad que en su momento pudiera ser más o menos conocida, sino también el levantar, el hacer una serie de preguntas y de lanzar interrogantes sobre pues, qué es el voyeurismo, pero también qué es el poder y quién ostenta el poder en estos contextos, porque las propias mujeres se veían a sí mismas como las que estaban en control de la situación, no se veían a sí mismas como víctimas, sino que algunas de ellas, no todas por supuesto, pero veían esto como una forma de escapar de ciertos elementos de su vida y también cuando estaban actuando sentían que tenían cierto poder sobre el hombre o la serie de personas que están observando su actuación. Por lo tanto hay un debate ahí también sobre pues eso, la intimidad, la sexualidad, pero también el poder y el rol de género, por supuesto, también. Vamos a cambiar de sala y continuamos con la siguiente fotógrafa. Cristina García Rodero es la primera fotógrafa española en entrar en la agencia Magnum. Actualmente, si no me equivoco, hay 3, las 3 son mujeres. Y la selección de obra que hemos hecho para esta exposición tiene que ver con un proyecto denominado España Oculta,
que dio su inicio en 1973 con una beca de la Fundación Juan March, para la cual Cristina empezó un proceso de investigación y documentación de tradiciones y de manifestaciones populares a lo largo y ancho de España, para lo cual también empezó a visitar lugares bastante recónditos de nuestra geografía y empezó a documentar festivales, fiestas, eventos religiosos, etc. Este proyecto adquirió vida propia casi y se prolongó durante prácticamente 3 décadas hasta que en 1989 Cristina García publicó España Oculta, que es el resumen de todo este periodo de trabajo. Entre 1974 y 2010 aproximadamente, Cristina visitó Galicia de forma recurrente y fue documentando este tipo de festivales y de eventos populares. En la selección que hemos hecho para esta exposición, las fotografías se han elegido porque el uso que se hace del cuerpo en ellas tiene mucho que ver con lo festivo también, pero igualmente con lo penitencial. Estas festividades, estos rituales, hasta cierto punto utilizan el cuerpo como vehículo para transmitir la memoria, pero también como un elemento de catarsis. En estas imágenes que tenemos a mi derecha, se ven una serie de cuerpos colocados en ataúdes, cuerpos de personas vivas. Tienen que ver con rituales en los que se ofrece a una persona que ha estado en riesgo de muerte durante el año anterior, de forma que en acción de gracias esa persona es sacada en procesión dentro de un ataúd para, en cierto sentido, darle gracias a la divinidad por haber preservado la vida, pero preservamos la vida mediante la representación de la muerte, como si dijéramos. Por lo tanto, hasta cierto punto es la sublimación casi de la vida del otro lado de esa muerte que nunca llegó a suceder, pero que podría haber pasado, ¿no? Por lo tanto, este uso del cuerpo es casi un uso del cuerpo atávico, si nos ponemos. Y del mismo modo, el uso del cuerpo en el carnaval, que son las imágenes que tenemos en la siguiente sección, el uso del cuerpo en el carnaval tiene mucho que ver también con la identidad, pero también con el esconder, con el no revelar, con el inventarse otro cuerpo, con el inventarse otra corporeidad diferente de la tuya, que es un poco lo que podemos ver en estas imágenes de los periqueiros o en los boteiros de Vilariño de Conxo o en estas imágenes del carnaval de la Ribeira, que desgraciadamente ya no existe. Por lo tanto, también estamos ante una imagen de algo que ha perecido al paso del tiempo, de una expresión popular que ya no se mantiene. Por otro lado, también tenemos una de las imágenes favoritas de Cristina García Rodero, que es esta imagen de aquí de la derecha, que se llama El alma dormida, que básicamente es una niña saltando en un cementerio, es decir, es una vez más una celebración de la vida en un trasfondo que al final lo que ilustra es el final de la misma, ¿no? Ahora vamos a entrar en el último espacio de la exposición, que es la Galería Abovedada de Fundación Canal y que presenta a los últimos 3 artistas de la muestra. Eve Arnold fue una de las primeras mujeres en entrar dentro de Magnum Photos. Su trayectoria profesional abarca desde la fotografía de estrellas de Hollywood y actores y actrices al fotoperiodismo y a la documentación de situaciones extremas en diferentes partes del mundo. La presentación que hacemos en Magnum, El cuerpo observado, es un proyecto concreto que se desarrolló en 1959 y fue un encargo de la revista Life. El encargo consistía en acompañar a Joan Crawford durante un tiempo determinado, que fueron 8 semanas, 2 meses, y documentar el día a día de su rutina. Eve Arnold y Joan Crawford tenían ya una relación previa, puesto que unos años antes Eve Arnold había sido de nuevo comisionada por Life para realizar un reportaje sobre la actriz y sobre su hija Cristina. En aquel momento la relación entre Eve y Joan fue, digamos que, un poco compleja en su origen, pero finalmente la fotógrafa logró granjearse la confianza de la actriz, y cuando se produjo este encargo en 1959 fue precisamente esa confianza de la actriz la que permitió que accediese a renunciar al control editorial del reportaje. En origen, Joan Crawford había hablado con el editor de Life y había solicitado que toda fotografía que se sacase de ella, ella tuviese algún tipo de control o de veto o de beneplácito final antes de su publicación. Eve se negó en redondo y dijo que ella no participaba en el proyecto si este era el caso, y finalmente Joan dio su brazo a torcer, puesto que anteriormente Eve había demostrado que era lo suficientemente discreta, buena fotógrafa e íntegra como para ganarse esa confianza por parte de la actriz. Al mismo tiempo, Eve
digamos que le ofreció a Joan un espacio de confianza, de libertad, en el que Joan podía explorar su rutina al 100% sin que Eve interfiriese con ella. Joan era una actriz que en aquel momento estaba en la cúspide de su carrera. Era una actriz que además se debía al 100% a su carrera, estaba obsesionada con ese éxito y con mantenerse en la cresta de la ola. El documento que salió de esta colaboración entre ambas es un documento que realmente sorprende por su crudeza, por lo descarnadas que pueden llegar a ser las imágenes, pero también por lo honestas que son al mismo tiempo. En el montaje en Fundación Canal tenemos en primer lugar la imagen de Joan Crawford, la imagen que el público tenía de ella, ¿no? De ese glamour, de esa actriz intocable, inaccesible, esa mujer que había llegado al tope de la fama de Hollywood, ¿no? Pero lo que nos encontramos a continuación es el proceso por el que Joan Crawford tenía que pasar, al que tenía que someterse para llegar a tener la apariencia de Joan Crawford. Básicamente lo que estamos viendo es la fabricación de Joan Crawford, cómo llegar a esa imagen de ídolo, de icono de masas, que ella era muy consciente de que había construido y que quería mantener. Y de hecho el espíritu con el que ella abordó este reportaje y que le intentó, digamos que inculcar a Eve, era el mostrarle todos los sacrificios que ella tenía que hacer, como por ejemplo el que le tuvieran que cubrir la cara con vendas y pasarle cubos de hielo por encima de la piel para afinar los poros, cómo tenía que sufrir tanto, todo por su público, todo por tener esa imagen impecable, todo por llegar a ser esa actriz con la que todos soñaban y a la que todos aspiraban a ser, digamos, ¿no? Y entonces al final da lugar a un reportaje muy honesto, como digo, muy descarnado, muy crudo, pero al mismo tiempo muy enfocado a la promoción del artista, puesto que ella al final lo que estaba mostrando era eso, ¿no? Para su mayor gloria. Y al mismo tiempo el documento no solamente la acompaña en los procesos físicos a los que se sometía, sino también en su vida diaria, imágenes en las que está pues, en su camerino, está ensayando sus diferentes frases para la película que estaba rodando en aquel momento, que eran Mujeres frente al amor, The Best of Everything en inglés, haciendo ejercicios, ejercitándose con su hija Cristina. Y después también su faceta pública como miembro del patronato de Pepsi Cola, puesto que estuvo casada con uno de los trustees de Pepsi Cola, y después cuando él falleció pues ella asumió esos roles. Entonces en esta imagen, por ejemplo, está también en ese rol público, ¿no? Y finalmente nos encontramos con esa Joan Crawford final ya en la sala de proyección, donde ella misma está observándose y está viendo el resultado de ese arduo y de ese duro trabajo de transformación en ella misma, ¿no? en esa imagen fabricada. Y realmente también es un tema de reflexión interesante, es decir, hasta qué punto la imagen, nuestros cuerpos, son nuestros cuerpos honestos, o son esos cuerpos que también nosotros trabajamos para fabricar esa imagen que queremos proyectar de nosotros mismos, ¿no? Hasta qué punto también todos somos Joan Crawford, quizás. Si continuamos, nos encontramos con Herbert List. Es un fotógrafo que tuvo una faceta muy importante de fotoperiodismo, pero que hay quizás una dimensión de su trabajo menos conocida, que es una dimensión más íntima, porque él mismo decidió no publicarla. Él abandonó la fotografía en los años 60 para dedicarse a su colección de dibujos italianos, pero durante los años 30 y los años 40 realizó una serie de viajes por Grecia, por el sur de Europa en general, por Italia también, y se interesaba mucho por el cuerpo humano y por la fragmentación del cuerpo humano, por la vinculación entre el cuerpo humano y la escultura y la transformación o las dotes escultóricas quizás del cuerpo humano, y por esa juxtaposición quizás entre algo inanimado como una escultura y algo animado como es un cuerpo. Y en cierto sentido también hay una fascinación con el mito de Pigmalión, con ese sentir el amor por una escultura que finalmente acaba materializándose en un ser humano, ¿no? Herbert List en su momento no se sintió capaz de divulgar estas imágenes, en cierto sentido también porque él sentía que había una censura social que no iba a permitirle exponerlas públicamente de forma abierta como a él le habría gustado, y las guardó en un cajón que él denominaba su caja venenosa, y por lo tanto no salieron a la luz hasta muy posteriormente, hasta bastante después de su muerte. Repito, es un trabajo de este fotógrafo que no ha sido muy mostrado hasta la fecha. Y ya para concluir tenemos a Werner Bischof, el último artista de la exposición. Werner Bischof, al igual que List, es quizás más conocido por su faceta como fotoperiodista,
y de hecho cubrió reportajes en Asia, en América Latina, donde encontró una muerte prematura en 1954, pero se ha prestado relativamente poca atención a sus trabajos iniciales, cuando todavía estaba en su periodo formativo y cuando empezó su andadura casi como fotógrafo de moda y fotografía de objeto, que fue la educación que recibió en origen. Las imágenes que presentamos en la exposición son hasta cierto punto un contrapunto a las que acabamos de ver con Herbert List, puesto que las imágenes de List muestran personas, digamos, seres humanos, se ven sus rostros, se ven sus cuerpos, son personas dotadas de humanidad, de identidad. En este ejemplo concreto, las imágenes que tenemos en esta pared, lo que vemos son cuerpos fragmentados, son cuerpos en las que se ve que realmente Bischoff inició fotografiando objetos y por lo tanto utiliza el cuerpo casi como un elemento más, como otro objeto más dentro de la composición fotográfica que está realizando. Los utiliza también como lienzo hasta cierto punto, un lienzo para una proyección de sombras, como en estos dos ejemplos, o simplemente para juegos de luces y sombras, contrastes lumínicos, como en el caso de esta fotografía de mi izquierda. Y con esto concluimos la visita al cuerpo observado. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado.